Muy buenos días a quienes nos sintonizan. Hoy es, 5 de mayo de 2026 y les damos la bienvenida a este Análisis a Fondo, un espacio donde, como saben, buscamos mantener un tono calmado, sumamente profesional Y sobre todo objetivo, alejarnos del ruido y el alarmismo para centrarnos estrictamente en los hechos. Exacto. El titular que vamos a desglosar hoy es bastante contundente. Demostración de fuerza. Aliados de Estados Unidos realizan maniobras en el mar de China Meridional. China advierte a Taiwán. Así es, nuestra misión en los próximos minutos es examinar de manera totalmente imparcial los patrones de los eventos en Asia Oriental durante estas últimas 2 semanas, evaluando las perspectivas de todos los actores internacionales. Claro, basándonos estrictamente en los reportes de inteligencia y en la cobertura de los medios globales. Pero, a ver, antes de arrancar con el análisis, debemos mencionar que este espacio es presentado por ProWave AI y generado por Stylo News. La aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial, ¿correcto? Sí. Y un detalle fascinante es que Stylo News es en realidad la versión para el consumidor de Stylo Intelops, o sea, un software diseñado originalmente para operaciones empresariales, gubernamentales y militares. Y lo cual significa que nuestra audiencia hoy tiene un acceso único a una herramienta diseñada para apoyar a los tomadores de decisiones a nivel global. Es una capacidad de análisis brutal. Totalmente. Pues bueno, vamos a desglosar esta información. Para entender la demostración de fuerza actual, tenemos que empezar por el catalizador, ¿no? Nos vamos a Filipinas. Sí, a los ejercicios militares anuales Balikatan, que comenzaron el 20 de abril y, terminan ahora, el 8 de mayo. Pero fíjate que llamarlo ejercicio casi que se queda corto. Estamos hablando de la mayor movilización en la historia reciente del país. Más de 17.000 efectivos militares. Una cifra espectacular. Pero lo que realmente marca un antes y un después en la región no es la cantidad de tropas, sino quién participa. Exacto, Japón. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, bajo la administración de la primera ministra Sanae Takaichi, vemos tropas de combate japonesas participando activamente. Y no solo participando, sino lanzando misiles reales fuera de su territorio soberano. Lo fascinante de este escenario es cómo Tokio ha reinterpretado sus propias líneas rojas históricas. A ver, explícanos eso. Porque Japón tiene una constitución pacifista. ¿Cómo justifica un cambio tan radical en su postura defensiva? Pues porque la presión en el Indo-Pacífico ha llegado a un punto crítico. La administración Takaichi argumenta que mantener un orden basado en reglas y, sobre todo, proteger la libertad de navegación ya no es un tema externo. Es una cuestión de supervivencia nacional. Ya. Y además de Japón, vemos a aliados clave como, Australia, Francia, Canadá, Nueva Zelanda. Es una coalición masiva. Pero hay un movimiento táctico de Estados Unidos que me llama muchísimo la atención. ¿Te refieres a los sistemas de misiles, supongo? Sí, el despliegue de los sistemas avanzados HIMARS en las Islas Batanes. A ver, para quienes no tengan un mapa a mano, estas islas filipinas están a escasos... A unos 160 kilómetros de Taiwán. Nada. Exacto. Y esto me lleva a la gran pregunta. ¿No altera esto fundamentalmente la arquitectura de seguridad de la región? O sea, ¿estamos pasando de acuerdos bilaterales a una especie de defensa multilateral de facto? Totalmente. Ese es el punto clave. No se trata de un simple simulacro. Colocar HIMARS tan cerca de Taiwán es un mensaje unificado de disuasión. Es decir, los aliados están construyendo un muro de contención altamente estructurado. Claro, pero Pekín no se va a quedar mirando cómo montan plataformas de misiles en su patio trasero. La respuesta estratégica y marítima de China ha sido, formidable. Muy asertiva, sí. Han desplegado capacidades que cambian las reglas del juego. Por ejemplo, el nuevo portaaviones tipo 066, el Sichuan, que está haciendo pruebas en el mar de China Meridional. Que, ojo, no es un portaaviones tradicional, es un portaaviones de drones. Exacto. Lo que significa capacidad de vigilancia ininterrumpida y tácticas de enjambre. A esto súmale que el portaaviones Liaoning ha transitado por el estrecho de Taiwán. Y las maniobras con fuego real de la Fuerza Operativa 107, que están lideradas por un destructor clase 055 de 10.000 toneladas, operando justo al este de la isla de Luzón. Muy cerca de las maniobras aliadas, porque desde la perspectiva oficial china, los ejercicios Balikatan son una provocación y una
clara interferencia extranjera en sus asuntos regionales. Ya, pero aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente interesante. Podemos observar la estrategia de China como una partida de ajedrez. Ujú. A ver, desarrolla eso. O sea, donde los peones serían la llamada milicia marítima financiada por el Estado. En 2025 hablábamos de más de 240 embarcaciones diarias. Sí, los famosos pesqueros que no pescan. Exacto. Estos peones controlan el centro del tablero, bloquean al oponente, hacen patrullas de preparación para el combate alrededor del atolón de Scarborough e interceptan aviones. Y logran objetivos territoriales sin llegar a provocar un intercambio directo entre las piezas mayores. Es una analogía perfecta para explicar lo que conocemos como tácticas de zona gris. China utiliza esta presencia paramilitar coercitiva junto a buques de guerra avanzados para, ejercer control físico sin cruzar el umbral de una guerra abierta. Porque si alguien ataca a un pesquero, automáticamente se convierte en el agresor, ¿no? Claro, y eso paraliza la respuesta táctica de los aliados. Pero, si conectamos esto con el panorama general, hay un factor global que explica por qué todo esto está pasando precisamente ahora, en mayo de 2026. El vacío estratégico en el Pacífico. Exacto. China está leyendo el tablero global muy bien. Fíjate que debido a la crisis en Oriente Medio y las tensiones con Irán, Estados Unidos ha tenido que redistribuir activos navales importantísimos. Hablamos de enviar portaaviones como el USS Abraham Lincoln o el George Washington desde el Pacífico hacia Oriente Medio. Y el propio Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos ya ha expresado ante el Congreso su preocupación por este agotamiento de recursos militares. Entonces, la pregunta fundamental aquí es, ¿qué significa todo esto a nivel macro? ¿Es posible que esta vulnerabilidad en Oriente Medio, y específicamente el bloqueo del Estrecho de Hormuz, esté acelerando la militarización en el mar de China Meridional? Absolutamente. Y la clave es la seguridad energética. Piensa en Japón y Corea del Sur. O sea, ¿dependen del petróleo que pasa por Hormuz? Dependen críticamente. Si el estrecho de Hormuz se vuelve inestable o se bloquea, esas naciones se ven forzadas a replantear sus estrategias de suministro. Claro, el mar de China Meridional se convierte en su arteria vital de respaldo. Exacto. Asegurar estas rutas asiáticas ya no es solo una cuestión de alianza política, es un imperativo económico. Por eso vemos esa repentina intensa participación japonesa en los ejercicios Balikatan. Bueno, pero bajemos toda esta alta geopolítica al nivel local, porque hay personas atrapadas en medio de estas rutas en disputa. Las repercusiones locales son enormes. Totalmente. Los puntos de inflamación civil son constantes. En Taiwán hemos visto la inusual visita de su ministra, Quan Biling, a la isla Ituaba para hacer simulacros de la Guardia Costera. Y en Filipinas la situación es tan tensa que el ex subcomandante del ejército, Leodovic Guiniz, está pidiendo urgencia para planificar la evacuación de los 180.000 filipinos que residen en Taiwán. Una medida preventiva que refleja el nivel de ansiedad en Manila, ¿sí? Y luego tienes a la misión filipina, DC Source, que está entregando suministros en la isla Pagasa, bajo la sombra de buques chinos, por no mencionar las investigaciones sobre pescadores chinos arrojando, presuntamente, cianuro en el arrecife Renai. Un desastre ambiental utilizado como arma de presión. Exacto. Pero te lanzo un desafío analítico. ¿Tienen estas acciones civiles, como misiones de abastecimiento o un posible arbitraje internacional, algún peso real de disuasión frente a destructores de 10.000 toneladas? ¿O cumplen un rol estrictamente simbólico? Es una excelente pregunta. Fíjate que el presidente filipino, Marcos Jr., tiene un enfoque dual muy interesante. Intenta mantener los lazos económicos con China mientras aumenta la asertividad en la defensa territorial. Una línea muy fina por la que caminar. Sí, pero desde la perspectiva de Manila, estas misiones civiles y los recursos legales, como la Convención del Mar de la ONU, son armas reales. Sirven para contrarrestar la guerra cognitiva de China, elevar la moral nacional y, sobre todo, documentar visualmente las agresiones ante la comunidad internacional. Ya, para ganar la batalla del relato, digamos. Exacto. Es una estrategia de transparencia asimétrica. Bueno, habiendo establecido todos estos hechos, tanto en el tablero macro como a nivel local, tenemos que sintetizar las posturas y los escenarios futuros. Los reportes de inteligencia son bastante claros al respecto. A ver, resumiendo posturas.
China mantiene una firme defensa de su soberanía, muy apoyada por su entorno mediático local. Estados Unidos y sus aliados se centran en la disuasión, que por cierto tiene apoyo del público general en sus democracias, y actores como la ASEAN o la ONU. Mantienen un tono estrictamente neutral, instando siempre la diplomacia. Exacto. Pero yendo a la inteligencia pura y dura, ¿cuáles son los cursos de acción? Los reportes indican que una invasión anfibia a gran escala a Taiwán sigue siendo improbable a corto plazo, ¿no? Sí, no hay indicadores de una movilización tipo día D. Lo que prevén los analistas de inteligencia son tácticas más sutiles pero destructivas. ¿Cómo cuáles? Pues mayor presión en la zona gris, ciberataques contra infraestructura crítica, coerción económica y ensayos de bloqueos o cuarentenas marítimas que asfixien económicamente a Taiwán. Sobre todo con la conclusión de los ejercicios Balikatan, el 8 de mayo, y, bueno, la visita de Estado del presidente Marcos Jr. a Japón a finales de mes. Todo esto eleva la temperatura. Sin duda, son eventos clave en las próximas semanas. Entonces, para cerrar este debate con una proyección clara, si una invasión total no es inminente, ¿cuál es el escenario de escalada más realista al que la audiencia debe prestar atención? Esto plantea una pregunta fundamental. El verdadero peligro, a corto plazo, radica en un error de cálculo. Un accidente, ¿quieres decir? Exacto. Imagina un incidente durante una maniobra de bloqueo, o una colisión accidental entre una pequeña nave civil filipina y un enorme buque paramilitar chino. Claro, en un área tan congestionada las probabilidades son altas. Y debido a la densa red de tratados de defensa mutua que existen, un incidente local que cause bajas podría desencadenar una crisis diplomática y militar rapidísima, incluso si nadie quería la guerra. Eso nos deja con un pensamiento verdaderamente provocador para cerrar. Si el umbral de conflicto se está reduciendo y difuminando por estas tácticas de zona gris, ¿en qué punto una acción no cinética es considerada un acto de guerra? Esa es la gran incógnita del derecho internacional moderno. O sea, ¿cuándo una interrupción prolongada de una cadena de suministro civil o, digamos, un ciberataque sostenido a la infraestructura de una guardia costera se interpreta legalmente como un ataque que invoque un tratado de defensa mutua? Es un límite que los actores están empujando constantemente. Fíjate, da para reflexionar. Y bueno, a quienes sintonizan esta emisión, les recordamos que pueden profundizar en estos escenarios con Stylo News. Una herramienta fantástica para mantenerse informado. Totalmente. Es una aplicación para dispositivos móviles y ordenadores que permite a cualquier persona descargar y personalizar resúmenes con un estilo de inteligencia analítica, cruzando cientos de fuentes de noticias tradicionales y de la red X. Básicamente inteligencia artificial al servicio de la información objetiva. Así es. Así que invitamos a nuestra audiencia a suscribirse y obtener estas noticias bajo demanda visitando www.stylonews.com. Una recomendación que sin duda vale la pena. Y bueno, rompiendo un poco esta formalidad del noticiero, queremos agradecerles de corazón el tiempo que nos han dedicado hoy. Ha sido un placer compartir este análisis. Les invitamos a sugerirnos temas para futuros análisis a fondo y a seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas. Manténganse informados y que tengan un excelente día.